Muy bien, ahora pasaremos al siguiente capítulo que consiste en ecuaciones de funcionamiento, modelo circuital y diagramas vectoriales. Para ello vamos a hacer una introducción al punto número uno, que es funcionamiento de un transformador. Entonces nosotros necesitamos recordar lo que hablamos en el video anterior, que hablábamos de las características y algunos parámetros que tenía mi transformador ideal, donde uno de ellos era que la resistencia era cero y el flujo de dispersión también era cero. Ahora, si yo quiero hacer un análisis para un transformador real con bobinados ideales, esta vez se va a considerar que la resistencia va a ser diferente de cero y que el flujo de dispersión también va a ser diferente de cero. Y para ello voy a necesitar una nueva gráfica, en donde las únicas modificaciones que voy a hacer van a ser las siguientes. Por ejemplo, en el bobinado secundario, para un análisis más accesible, para el flujo de dispersión vamos a crear un núcleo virtual, un núcleo de aire, que esté compuesto de aire y que las espiras que se encuentran alrededor de este núcleo va a ser igual a la misma cantidad del secundario, es decir, N2. Y como la resistencia también es diferente de cero, vamos a introducir una resistencia R2. Lo mismo vamos a hacer para el primario. Vamos a crear un bobinado cuyo núcleo es el aire. Muy bien. Y la cantidad de espiras va a ser igual a la del primario, es decir, N1. Y como la resistencia es diferente de cero, vamos a considerar la resistencia en el primario. Ahora, para contemplar los flujos tanto del primario como del secundario, podemos ver las siguientes relaciones. Por ejemplo, el flujo del bobinado secundario es igual al flujo que se encuentra totalmente encatenado más el flujo de dispersión del secundario. Y la otra relación para el primario, el flujo del primario, esto es igual al flujo que se encuentra totalmente encatenado más el flujo de dispersión 1. Se preguntarán, ¿dónde se encuentra ese flujo de dispersión 1 y flujo de dispersión 2? El flujo de dispersión 2 se encuentra en el bobinado secundario, es decir, acá se encuentra el flujo de dispersión del secundario. Y el flujo de dispersión del primario también se encuentra en el bobinado primario. Aquí vamos a poner flujo de dispersión del primario. Entonces, viendo estas relaciones podemos ver que indirectamente se han creado inductancias. Y si yo quiero determinar esas inductancias, por ejemplo, si yo quiero determinar la inductancia de dispersión del secundario, esto es igual al número de espiras del secundario multiplicado por la diferencial del flujo que circula en ese bobinado, es decir, el flujo de dispersión 2. Todo esto respecto a la corriente que circula en ese bobinado, es decir, I2. Ahora, si yo quiero determinar la inductancia de dispersión 1, esto es igual al número de espiras del primario, vamos a poner acá, multiplicado por la diferencial del flujo de dispersión 1. Todo esto respecto a la corriente que circula en ese bobinado, es decir, I1. Ahora, vemos que estas inductancias dan lugar a que se provoca dan lugar a las reactancias de dispersión. Es decir, la inductancia de dispersión 2 da lugar a la reactancia 2, que ¿cómo se lo calcula? Con la siguiente relación: inductancia de dispersión 2 multiplicado por la frecuencia. Y la reactancia de dispersión 1 se calcula con la inductancia de dispersión 1 multiplicado por la frecuencia. Vemos que ya tenemos un análisis o ya tengo algunos parámetros de reactancias. ¿Qué les parece si hacemos un análisis en las tensiones tanto del primario como el secundario? Primeramente vamos con el primario. Vemos que nuestra fuente de alimentación, vamos a partir de la fuente de alimentación, va a ser igual a la resistencia 1 multiplicado por la corriente respecto al tiempo que está circulando en ella, es decir, I1, más la inductancia de dispersión 1 multiplicado por la diferencial de la corriente que circula en ella, es decir, I1. Todo esto respecto al tiempo. Esa es la caída de tensión en esa bobina. Y no olvidemos la fuerza contra el electromotriz
que se encuentra en el primario, es decir, E1. Y si yo quiero hacer un análisis, pero esta vez para el secundario, vamos a partir de la carga, en donde no olvidemos que la corriente está circulando de esta manera, lo cual va a polarizar la resistencia y también la inductancia de esta manera. Entonces, la tensión en la carga es igual a menos la resistencia en el secundario por la corriente que circula en ella, menos la inductancia de dispersión del secundario por la diferencial de la corriente que circula en ella, todo respecto al tiempo, esa es la caída de tensión, y la FEM inducida en el secundario, es decir, E2. Ya que estamos viendo la FEM inducida y la fuerza contraelectromotriz del primario, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, para la fuerza contraelectromotriz del primario. ¿Cómo se lo calculaba? Se calculaba con el número de espiras del primario multiplicado por la diferencial del flujo. Todo esto respecto al tiempo. Pero si nosotros nos recordamos, el flujo era directamente proporcional a la corriente. Es decir, mi flujo iba a ser de esta manera, con una amplitud de flujo magnético y de una onda senoidal de esa manera. Todo está respecto al tiempo. Podemos ver que en el numerador podemos derivar. Derivemos. Esto va a ser igual a N1 por la amplitud del flujo magnético por la frecuencia. La derivada de seno es coseno. Y estos tres parámetros hacen que esto sea la amplitud. Y si nosotros recordamos, si yo quiero encontrar los valores eficaces, es decir, si yo quiero encontrar el valor eficaz de la fuerza contraelectromotriz, ¿esto a qué va a ser igual? A la amplitud, todo dividido entre raíz cuadrada de 2. ¿Y la amplitud tenemos? Claro que sí. Es igual a N1 por la amplitud de flujo magnético por la frecuencia. Todo dividido entre raíz cuadrada de 2. Pero no olvidemos que la frecuencia es igual a 2pi por la frecuencia. Y si nosotros hacemos una división de 2pi dividido entre raíz cuadrada de 2, esto va a ser igual a 4.44 multiplicado por el número de espiras, multiplicado por la amplitud, multiplicado por la frecuencia. El mismo análisis se hace para el secundario y voy a tener la siguiente relación. Va a ser 4.44 multiplicado por el número de espiras en el secundario por la amplitud de mi flujo magnético por la frecuencia. Muy bien, vamos a decir que esta es mi ecuación 2 y el otro era mi ecuación 1. Ya que estamos con valores eficaces, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, llevar la ecuación 1 a sus valores eficaces. Vamos a llevar en sus valores eficaces. Esto sería igual a la tensión en su valor eficaz es igual a la resistencia del primario multiplicado por la corriente del primario en su valor eficaz más. Ahora, ¿cómo llevamos esa caída de tensión en sus valores eficaces? Va a ser J veces la reactancia de dispersión 1, todo multiplicado por la corriente en su valor eficaz. Y no olvidemos el valor eficaz de la fuerza contraelectromotriz, es decir, E1. Muy bien, ya está. Acabamos de llevar a sus valores eficaces. Pero la segunda ecuación también podemos llevarlo a sus valores eficaces. Vamos a poner en la parte de aquí abajo. En sus valores eficaces va a ser la tensión en la carga en su valor eficaz. Esto es igual a menos resistencia 2 por la corriente en su valor eficaz menos esa caída de tensión se la va a representar con J veces la reactancia de dispersión del secundario multiplicado por la corriente eficaz del secundario, más la fuerza, más la FEM inducida en su forma que vendría a ser E2. Y ahí está. Tengo la nueva relación en sus valores eficaces. Ahora, por ejemplo, nosotros teníamos acá la relación número 2 y acá tengo la relación número 1, es decir, tengo dos ecuaciones. ¿Qué pasa si nosotros hacíamos la siguiente división? Si yo divido la ecuación 1 con la ecuación 2, vamos a obtener la siguiente relación, es decir, E1
todo dividido entre 2, que son valores eficaces. Esto va a ser igual a N1 todo dividido entre N2. Y esto nos hace recuerdo a un parámetro muy importante en los transformadores, que es el parámetro que es la relación de